Así que quiero orar y pedirle a nuestro Señor, al Espíritu Santo, que en esta noche sea el que enseñe, el que nos instruya, el que nos ilumine, el que nos dé una palabra rema en esta noche a cada uno de ustedes que están con nosotros ahora mismo. Padre, te doy gracias, Señor, por estar acá. Te doy gracias, Señor, por poder compartir tu palabra, Señor, en esta noche con las personas que nos están viendo a través del canal Fe y Esperanza, de las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de YouTube. Señor, en esta noche me he preparado, Señor, para compartir, para iniciar esta enseñanza, Señor. Y yo te pido, Señor, que seas tú trayendo una palabra rema a la vida de cada una de las personas, una palabra de rema, Señor, de acuerdo a las necesidades específicas de cada ser, de cada persona, Señor, de cada cristiano que nos está viendo en esta noche. Señor, creemos que tú eres un Dios fiel, un Dios sabio, un Dios poderoso, un Dios, Señor, que cumples el propósito en cada uno de nosotros. Y en esta noche, Señor, oro por las personas que también nos ven, oro por este lugar, oro por mi vida, Señor, y oro que seas tú, Señor, bendiciendo este lugar y bendiciendo mi vida, mi familia y bendiciendo cada una de las personas que nos ven en este medio a través de las redes sociales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche quiero estar hablando acerca de este pasaje bíblico. Iniciamos por ahí en Hebreos. Así que los voy a invitar a que ustedes puedan tomar nota y puedan, si tienen su Biblia ahí, pueden leer junto conmigo Hebreos 4:12. Fe en el poder de la palabra de Dios. Fe en el poder de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, hermano, en esta noche le hemos puesto por título a la enseñanza Fe en el poder de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, cuando venimos a este mundo, a esta tierra, no nacemos con una fe de creer en Dios, no, sino que esa fe que una vez que venimos a Cristo nace dentro de nosotros, es una fe que crece, nace cuando escuchamos la palabra de Dios. Recuerden que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, hablar de fe, hablar de la fe en el poder de la palabra de Dios, el cristiano tiene que comprender de que nuestra fe tiene que estar basada en Cristo Jesús. La Biblia dice, Cristo es el autor y el consumador de la fe. La Biblia dice que usted y yo, de hecho tenemos que poner nuestra fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Nuestra fe debe estar basada en lo que Dios enseña o dice en su palabra. Es algo muy interesante en esta noche lo que estamos hablando. Nuestra fe no debe estar puesta en los hombres. No debe estar puesta en nadie más que en Dios primeramente,
en Cristo Jesús, estamos hablando de Jesús, Cristo y Dios son la misma persona, y en la palabra de Dios. En eso debe estar nuestra fe. ¿Por qué? Porque una persona que pone la fe en Dios, en lo que dice su palabra, en lo que Dios dice ser, en Él, es una persona que va a ser una persona madura, sólida, y no se va a dejar engañar o manipular por cualquier tipo de persona o por cualquier doctrina falsa. Y por eso en esta noche, mire qué interesante lo que estamos enseñando, porque a medida que vayamos desarrollando las Escrituras se va a dar cuenta de que nuestra fe, aún nuestra fe, no debe estar basada en los milagros que han recibido otras personas. ¿Por qué? Porque Dios trata de manera diferente, de manera específica con cada uno de nosotros. Y no digo que los milagros no son malos, no digo que los milagros no son buenos, claro. Pero Dios actúa de totalmente diferente con cada uno de nosotros, y lo que Dios hizo con una persona no significa que Él va a hacer lo mismo con nosotros. Él trata de manera diferente con nosotros. Entonces, en nuestra fe debe estar basada en lo que Dios dice que va a hacer con nuestra vida, claro, de acuerdo con su palabra. Por eso dice porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Por qué viva? Porque Dios, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? En este caso el Señor, a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra de Dios. Entonces, lo que quise decir es que Dios es la voz misma hablando en las Escrituras, en la palabra de Dios. Dice, todas las Escrituras es inspirada por Dios. Todas las Escrituras es inspirada por Dios. Y Dios usó a hombres de diferentes niveles, de diferentes estatus sociales, reyes, pescadores, y por un periodo, recordemos, de 1500 años, la Biblia se inscribió, y Dios usó a diferentes personas, claro, siendo el autor mismo el Espíritu Santo. ¿Y por qué viva? Porque cambia, transforma la vida de las personas, y Él es Dios mismo hablando a nosotros a través de su palabra. Ahora, en la Biblia, cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma original, que es el griego, vamos a encontrar dos términos en el original griego para para palabra. El término palabra en el griego lo podemos encontrar con el término rema y logos. Y eso es lo que quiero desarrollar en esta noche. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia en español, y aquí encontramos, dice, porque la palabra de Dios. Nosotros no notamos ninguna diferencia cuando dice la palabra de Dios. La palabra, usted la puede leer en inglés, en otro idioma. Por ejemplo, en el inglés se va a encontrar word, palabra. La leemos en español, palabra en español. Y no notamos la diferencia, pero sí, cuando nos vamos a lo original, al griego, en que fue escrita el Nuevo Testamento, sí, podemos encontrar alguna diferencia, porque en algunos pasajes de la Biblia, palabra, dice, en vez de decir, dice logo, y en otros pasajes de la Biblia dice rema, y entonces a veces encontramos rema, logo. Y cuando se refiere aquí
porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, se está refiriendo a toda la escritura en general. Y es decir, aquí podemos encontrar logo en el griego. Que logo se refiere o significa mensaje, enseñanza. También se refiere a la palabra escrita en general de toda la Biblia. De toda la Biblia. Entonces, es importante nosotros que podamos entender esto, porque en esta noche, a medida que yo esté predicando, el Señor puede hablar a tu vida con una palabra específica. Y puede ser una palabra, puede ser un rema de la palabra de Dios, de la Escritura, o puede ser un logo. Pero en sí, toda la Escritura se refiere en el griego, la palabra logos, que tiene que ver con un mensaje, con la enseñanza, o en sí, la Escritura completa en general de la Biblia. Y lo que explicaba es que en la Biblia, cuando leemos en nuestro idioma, no notamos esa diferencia, porque palabras la vamos a encontrar en los diferentes pasajes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero sí en el griego sí se nota la diferencia. En vez de palabras vamos a encontrar rema y en unas ocasiones logo, en otro pasaje rema y así sucesivamente. Entonces, otro término en la Biblia que cabe mencionar, tenemos logo para palabra y también tenemos rema. Y rema se refiere también a palabra, mensaje, suceso o evento, o también tiene que ver con una palabra específica que Dios nos da para una situación en particular. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces el predicador está enseñando, ya sea en una congregación o como yo estoy enseñando en la televisión, y usted está pasando un momento difícil, una situación difícil en su vida. Y Dios, a través del Espíritu Santo, te puede dar una palabra específica a tu vida, para tu vida, de acuerdo a tu circunstancia. Y esa palabra te va a ayudar para aumentar más tu fe, para hacer más sólido tu fe, para animarte, para confortarte, para consolarte. Pero también puede ser una palabra rema de exhortación. Entonces, a eso es lo que nos referimos en la Biblia con respecto a una palabra rema. Y cuando nos referimos al logo, tiene que ver con imagínense, la cantidad de conocimiento que nosotros tenemos de la Escritura. Por eso es importante de que nosotros estudiemos la Escritura regularmente, sistemáticamente. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra memoria se va llenando de palabra, de porciones de la Escritura. Y eso es lo que trato de explicar en esta noche, que es el logo de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra. Conocimiento de la palabra, el versículo de la Biblia, el libro completo que leamos, y vamos llenando y llenando y llenando nuestro disco duro, como una computadora, de la palabra de Dios. Y qué importante es, porque cuando tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios y estamos en situaciones difíciles, Dios puede tomar, a través del Espíritu Santo, esa información, ese logo, esa palabra, ese conocimiento que tenemos en nuestro disco duro, en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestro corazón, y el Señor la toma para una situación específica y nos puede hablar. Imagínense que usted no tenga nada en su casa y viene una palabra directa de parte de Dios. Te dice el Señor que Él no, dice en su palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que Él suplirá todas nuestras necesidades. Y en estos momentos, así dice la palabra de Dios, y alguien está escuchando el mensaje
Y quizás no tiene ni un peso en su bolsa, a lo mejor no tiene ni qué cenar ahorita, pero viene el Señor y le habla directamente a la vida de esa persona. En este caso es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué importante es? ¿Qué importante es de que nosotros podamos comprender esto? ¿Por qué es importante entonces? Miren qué importante es el estudiar la palabra de Dios, el tener conocimiento de la Escritura, el logo, la palabra de Dios. Algunos teólogos eruditos de la Escritura son tremendos para la enseñanza, para la palabra de Dios. Tienen mucho conocimiento de la Escritura, tienen el logo y tienen un conjunto, tienen sinnúmero de información en su disco duro, en su cerebro, y cómo desarrollan la palabra de Dios. Pero muchos de estos no creen en el rema, la palabra. Y hasta cierto grado tienen razón, porque creo que tenemos que tener cuidado cuando Dios nos habla a nuestra vida, porque Dios te puede hablar a tu vida. Pero hay que tener mucho cuidado si ese mensaje, ese rema, esa palabra que estás recibiendo, viene directamente del Espíritu Santo, o viene de tus propios deseos, o de otro espíritu. Por eso es que muchos eruditos, maestros de la Escritura, no creen en el rema. Pero sí, quiero decirte de que en mi caso yo creo de que Dios habla a la vida de cada uno de nosotros, a tu vida de manera específica, en una necesidad que estés atravesando, y Dios te puede dar una palabra, te puede hablar a tu vida, pero va dependiendo de las circunstancias. Por eso les dije al principio, nuestra fe debe de estar basada en la palabra de Dios, en lo que Dios dice en su palabra, en lo que Dios dice que Él es. Debe estar basada en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En eso debe estar basada nuestra fe. Y una vez que nosotros tenemos esa fe, esa actitud de confianza en Dios y que creemos lo que dice su palabra, nosotros vamos a vivir confiados. Vamos a confiar en Dios en medio de las situaciones difíciles que atravesamos en esta vida. Mire qué importante. Vamos a irnos a Primera de Corintios. Vamos a leer una porción. Miren lo que la preocupación de Pablo, ¿cuál era? Que el cristiano pusiera su fe en Dios, en la palabra. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Mire lo que dice Pablo. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? ¿En qué Pablo estaba interesado que la iglesia se preocupara? Pablo estaba enseñando a la iglesia que nosotros debíamos de poner nuestra fe en el poder de Dios y no en el de los hombres. Mire qué interesante esto. Dice en el de 1 Corintios capítulo 2 versículo 4, dice, y ni mi palabra. Y aquí esta palabra, como le explicaba al principio, no notamos la diferencia en un lenguaje, en otro idioma. En inglés es word, en español es palabra, y en otro lenguaje diferente al griego, no notamos la diferencia, pero en griego, palabra aquí es logos. Logos. En otro pasaje de la Biblia, en el Nuevo Testamento, no va a encontrar logo, va a encontrar rema. Entonces el apóstol Pablo se refiere a la palabra de Dios, a toda la palabra, dice,
ni mi palabra, dice, ni mi palabra, la palabra de Dios, ni mi predicación, la palabra de verdad, el mensaje del evangelio, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, dice Pablo, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo no está hablando con demostración, con hacer mucho ruido, con hacer pegar tantos gritos. En eso no está el poder de Dios. En el desorden no está el poder de Dios, en los gritos no. Pablo se estaba refiriendo al poder que tiene la palabra de Dios. Cuando se predica, cuando se enseña a como debe de ser, cuando se predica, cuando se enseña a como está en las Escrituras. Pero el quien se va a encargar de ir a lo profundo, al ser del ser humano, es el Espíritu Santo, como lo leíamos al principio. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y Pablo dice, mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Cuando la palabra de Dios se predica de manera implícita, hay un poder sobrenatural que entra hasta lo último, hasta lo más íntimo del ser de la persona, del ser humano. Y es ahí cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de la persona. No soy yo, simplemente soy un instrumento, soy una herramienta en la mano de Dios, pero quien se encarga de trabajar, de cambiar, de transformar a la persona es el Espíritu Santo. Hebreos 4:12, como lo acabamos de leer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo último, hasta los tuétanos, hasta el espíritu de la persona. Y nosotros como ser humano no vamos a cambiar a la gente, no. Es el Espíritu Santo el que ilumina, el que toca a las personas, el que la convence de pecado, de juicio, es el Espíritu Santo. Por eso Pablo se refería a eso, al poder de predicar la palabra de Dios, de predicar, de enseñar la palabra de Dios. Y Pablo decía, yo no vengo con filosofías humanas, ni con tanto conocimiento de la Escritura, con tanto conocimiento de la palabra de Dios, no. Sino dice, con demostración del Espíritu y de poder. Y luego le dice, ¿para qué? ¿Por qué Pablo se enfocaba, hacía hincapié en esto? Porque él dice, para que vuestra fe, su fe, mi fe, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. No esté fundada en lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas, sino que esté fundada en el poder de Dios. Mi fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Mi fe, es bueno escuchar los testimonios de otras personas. Es bueno, pero eso no va a cambiar, no te va a cambiar a ti. Lo que va a cambiar de ti es lo que Dios hace en tu vida. Es lo que Dios ha hablado a tu vida y cómo nuestra fe está en Dios. Nuestra confianza, nuestra fe. Y ustedes saben que Dios trabaja en nosotros de manera diferente a como trabaja en otras personas. Por eso la palabra de Dios debe de predicarse, debe de enseñarse. La Escritura, la palabra de Dios. Entonces Pablo decía, nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Pablo hacía énfasis en eso. Aún Jesucristo también habló de que Él no nos dejaría solos, sino que dijo que dejaría al Espíritu Santo, al Consolador, el que nos enseñará todas las cosas, el que nos guiará en esta vida. Y Él es el que nos habla, Él es el que nos enseña, Él es el que nos redarguye, Él es el que nos convence. Por eso a veces cuando hablamos de logos y de rema, a veces cuando estamos en una congregación y Dios pone a alguien a enseñar la palabra de Dios, X de persona, y Dios a través de esa persona comienza el Espíritu Santo a enseñar. Y a veces el Señor, no a veces, siempre, habla directamente a una persona, y aquella persona dice, bueno, ¿y quién le dijo a este que esto estoy pasando yo, esto estoy viviendo? O de repente el Señor le está sacando la mantilla del sol, pero el predicador ni cuenta se da de la vida de esa persona, ni lo conoce, y aquel cree que le contaron al predicador. No es así. Es ahí el rema, una palabra específica de parte del Espíritu Santo a una persona que Dios quiere hablarle en ese momento. Y Dios habla, hermano. Dios habla. ¿Cuántas veces Dios nos hablaba a nosotros? Pero sí tenemos que tener mucho cuidado para poder identificar cuando Dios nos está hablando a nuestra vida. En Efesios 6:17 podemos ver uno de los pasajes donde habla acerca de la armadura de Dios, de las guerras espirituales que enfrenta el cristiano todos los días. Vamos a leer a partir del versículo 10, Efesios 6:10, y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Miren lo que el apóstol Pablo está enseñando acá, sobre la lucha contra las huestes espirituales de maldad, y está instruyendo cómo nosotros, como cristianos, debemos armarnos. ¿Y cómo debemos enfrentar al enemigo, a las huestes espirituales, a los demonios? Porque el cristiano, todos los días, nosotros somos atacados por espíritus malignos. Nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra finanza, de una u otra manera. Y Pablo dice que debemos de armarnos, poner la armadura de Dios. Y dice: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y luego dice: y tomad el yelmo, el casco de la salvación. Y luego dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí palabra se refiere en el griego al término rema. Miren qué importante, rema. Desde el principio ven explicando que logos y rema hay una leve diferencia entre estos dos términos. Y aquí no es logo, es rema. Y rema es una palabra específica que Dios tiene
para tu vida en ese momento, en esa situación que estás pasando, que estás viviendo en el presente. Y podemos, mire qué importante, podemos tener mucho conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios, pero de todo lo que tenemos ahí guardado en nuestro disco duro, en los momentos difíciles de nuestra vida, el Espíritu Santo toma una palabra de todo lo que nosotros tenemos almacenado ahí y el Señor nos habla. Ese es rema. Y a esto es lo que se refiere. Cuando estás en las luchas, cuando estás en las pruebas. Por eso es que importante es estudiar la palabra de Dios. Recuerde que Jesús mismo dijo que no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otro ejemplo que podemos ver en la Biblia es en Mateo 14, 28. En Mateo 14, 28 vemos a Jesús andar sobre el mar, pero ahí se da una situación en donde vemos a Pedro caminar sobre el agua. Y lo voy a leer para que le demos una recordadita de este pasaje. Desde el versículo 22, Mateo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y luego dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por la ola, porque el viento era contrario. Había una gran tormenta. Los discípulos iban en la barca. Y dice: más la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y la gran tormenta, la tempestad que había, y los discípulos comenzaron a ver a Jesús. Pero ellos no sabían que era Jesús. Ellos dijeron: un fantasma. Tuvieron miedo. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. En el versículo 28 entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre la agua. Pedro le dice: si eres tú, quiero comprobar, manda que una orden, ordéname que yo vaya hacia ti caminando sobre la agua. Y él le dijo: ven. Y aquí vemos un ejemplo de cómo Dios habla a la vida de las personas, porque vivían, ahí estaban todos los discípulos, pero solo uno recibió una palabra específica, una orden de parte del Señor Jesús, y fue a Pedro. Y aquí la palabra rema es ven. Y Dios le habló a Pedro según las circunstancias que estaban pasando ahí, las tempestades, las tormentas, estaban a punto de perecer, y el Señor le dijo: ven. Entonces ese es un ejemplo claro, cuando Dios nos habla a nosotros a través de su Espíritu Santo en una situación, en una necesidad que usted esté pasando. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos que aprender a discernir. Tenemos que ser cuidadosos, porque cuando nosotros conocemos la voz de Dios, cuando aprendemos a discernir la voz de Dios, o cuando Dios nos habla, andamos por buen camino.
¿Y cómo se da eso? Eso va dependiendo de la relación cercana e íntima que tengas con Dios. Eso sucede lo mismo en los matrimonios. Cuando tenés mucho tiempo de conocer a alguien, 30 años de casado, 35 años, ya el esposo le conoce a la esposa, los gustos y viceversa, el tipo de comida y los gustos. Cuando hay una buena comunicación, una buena relación entre pareja. Estamos hablando de una pareja de 30 y pico de años, 20 y pico de años. Pero un cristiano que tenga 20 y pico de años, 30 años, y que todavía anda medio tembeleque ahí y no ha madurado y no discierne la palabra de Dios, no discierne cuando Dios te está hablando en X o Y circunstancia, pienso yo que tiene que preocuparse, porque eso quiere decir de que su relación con Dios no está buena. Tiene que acercarse más a Dios, tiene que buscar la intimidad con Dios, porque recuerden que lo que Dios desea de nosotros es que le conozcamos a Él. Ese es el propósito de Dios en la vida de nosotros, que le conozcamos a Él. Y cuando habla de conocer, habla de una relación íntima, profunda con Él. Y es ahí donde nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, porque usted puede estar leyendo la palabra de Dios y de repente hay una palabra específica para tu vida, para tu necesidad, para tu situación, para tu circunstancia, para tu problema. O viene el Señor y te habla a través de un sueño y te da una palabra directa a tu vida. ¿Cuántas veces has recibido un correo o un mensaje por WhatsApp? O estás escuchando a un predicador y a través de él el Espíritu Santo te está dando una palabra rema a tu vida. Entonces, qué interesante es de que el Señor nos habla a nosotros a través de su palabra. Por eso es importante el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar la Escritura, porque eso nos ha mandado el Señor. Y dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque en los momentos de tribulación, en los momentos de prueba, en los momentos de lucha, el Señor te está recordando, no temas, yo estoy contigo. Ahí está hablándote el Señor. Te corrieron del trabajo, te dice el Señor, no temas, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Yo te voy a proveer, soy tu proveedor. Eso hace Dios a través de su Espíritu, hablando a tu vida. En momentos de enfermedad, te dice el Señor, yo tengo el control. No temas. Mire qué interesante, pero sabemos que a veces cuando estás en la prueba, cuando estás en la lucha, a algunos hasta se les bloquea y no se acuerdan de nada. Pero Dios siempre está con nosotros en cualquier circunstancia que estemos pasando. Otro ejemplo claro, cuando viene Dios con una palabra específica, es en el pasaje de Lucas, capítulo 1, versículo 30, cuando el ángel se le apareció a la Virgen María y le llevó el mensaje del nacimiento de Jesús, del Hijo de Dios, del Mesías, y de qué manera lo iba a concebir. Mire, lo vamos a leer en Lucas capítulo 1 del versículo 30 en adelante. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
y el Señor Dios te dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Leo en el 37, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo en el versículo 38: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y aquí palabra viene del griego rema, no es logos, es rema. Y tiene que ver con ese mensaje específico, directo, a la vida de la Virgen María, donde Dios le está hablando de la concepción de su Hijo Jesucristo y de la manera que iba a concebirlo. Por eso que cuando leemos la Biblia no notamos la diferencia entre esos términos, pero cuando nos vamos al original en que fue escrito el Nuevo Testamento, sí podemos notar la diferencia, hermano. Y qué interesante es que lo que quiero decirte es que en cada mensaje de la palabra de Dios, cuando Dios está usando a alguien a través de la televisión, de la radio o en un púlpito, en una congregación, Dios a través de su Espíritu Santo está usando a una persona para hablarle a alguien que tiene cierta necesidad o problema, porque Él está vivo y su palabra tiene poder y su palabra es viva y su palabra es eficaz. Juan 14:23, ahí nos habla claramente que Él dejó al Espíritu Santo para enseñarnos, para dirigirnos, para guiarnos. En Juan 14:23 dice: respondiendo Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mire qué interesante. El que me ama, son palabras de Jesús, mi palabra. Y aquí se refiere a la Escritura, a la palabra de Dios. Mi palabra guardará, que es equivalente al término logos en griego. Mi palabra, mi logos guardará. Y mi Padre te amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y luego leemos el versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y aquí volvemos al mismo término en griego. Y se refiere, no guarda mis palabras. Mi palabra se refiere a logos, a toda la Escritura, a la palabra de Dios. Y seguimos leyendo. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 25. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire qué importante. En cierta ocasión escuché a un predicador decir que ya al Espíritu Santo no lo necesitaba, ya lo tenía descartado porque ya no le servía ya. Y eso no es cierto, no es correcto.
Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra en la vida de las personas. El Espíritu Santo es el que cambia la vida de las personas, es el que transforma. El Espíritu Santo es el que habla, el que penetra hasta lo más profundo del ser. Y es el que te hace ver cuando estás en un error, cuando estás haciendo las cosas mal, cuando estás en pecado. Y el Espíritu Santo es el que habla, el que enseña, el que nos ilumina, el que nos guía. Y Él actúa a través de los siervos, de los maestros, de los predicadores, de los pastores, de las personas que predican el Evangelio, que predican la sana doctrina. Entonces ahí está actuando el Espíritu de Dios, hablándole la vida de las personas. Es difícil. No podemos divorciarnos del Espíritu Santo porque Él mora dentro de nosotros. Y Jesús fue claro, dijo, Él nos dejará el Consolador, el Espíritu Santo, el Paracleto, el que camina a la par de nosotros, el que no nos deja, el que está con nosotros. Por eso no es difícil. El Espíritu Santo está con nosotros todos los días, y en este momento que yo estoy predicando, Él está hablando y está enseñando a tu vida. Simplemente yo soy un instrumento nada más, una herramienta en las manos de Dios. Qué importante. Entonces, dice acá que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y recalco nuevamente, cuando Dios ha sembrado la palabra de Dios en tu vida, cuando tú has leído, has estudiado, escudriñado las Escrituras, el Señor toma de lo que hay dentro de ti y la usa como un rema en tu vida, como un rema en tu problema, en tu necesidad. Por eso dice que Él os recordará todas las cosas. Aquí, imagínense que Jesús le estaba hablando a los discípulos y ellos habían escuchado tanta palabra de Jesús, tantos logos, porque ellos conocían de la palabra de Dios, de todo lo que le enseñó Jesús. Pero le dijo Jesús que el Espíritu Santo iba a retomar de lo que ya tenían ellos almacenado ahí y le iba a recordar todo lo que yo te he dicho, te he enseñado. Entonces, cuando usted esté en momentos difíciles de su vida y esté en problemas, acuda a la palabra de Dios. O a veces el Señor te va a decir, usted dice, ¿y ahora qué hago? Porque viene mucha gente y se desespera y estoy en problemas difíciles. Dicen algunos ahí, no hay lo que hacer. Pero recuerda que el Señor te dice que Él está contigo, que Él no te abandonará, ni te dejará. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es importante que nuestra fe esté fundada en la palabra de Dios, no en los hombres, en la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que estar fundada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y ya voy terminando. Imagínense la historia de Felipe y el etíope. Qué interesante cómo Dios, cómo el Espíritu Santo le habló a Felipe para que le enseñara a este etíope. Y voy terminando con este pasaje de la Biblia. Felipe Hechos, está en Hechos capítulo 8, 29. Voy a leer a partir del 26. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe. Mire, palabra rema, directa a este hombre,
Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dios sabe cómo le habló, si Dios le habló directamente al corazón, si Dios le habló en voz audible, la Biblia no lo dice, pero sí que Dios le habló. Entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. En el versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, viene la palabra de Dios, viene la palabra rema sobre la vida de Felipe: acércate y júntate a ese carro. Mire, hermano, una palabra específica directa para Felipe, porque este hombre necesitaba escuchar el mensaje de la palabra de Dios y necesitaba quien le enseñara, porque él no sabía ni siquiera de quién se estaba hablando ahí en el pasaje de Isaías, capítulo 53. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Y luego dice: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces vemos aquí en este otro pasaje como una palabra rema, una palabra de Dios directa a Felipe para que le pudiera compartir e instruir el evangelio a esta persona que realmente lo necesitaba. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros. Entonces en esta noche lo que hemos aprendido es que para cada uno de nosotros siempre hay una palabra rema, una palabra específica, un mensaje de Dios, de acuerdo a nuestras necesidades, nuestras circunstancias. El Señor siempre nos está hablando a nosotros, el Señor siempre nos está hablando a través de su palabra. Y la Escritura, toda la Escritura dice que es inspirada por Dios, y toda la Escritura, la palabra, es decir, logos, la Escritura en general, pero siempre Dios tiene una palabra específica para tu vida, de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu problema, de acuerdo al presente que estás viviendo. Y eso es lo que la Biblia, lo que podemos encontrar como una palabra rema. Por eso nuestra fe tiene que estar basada, como decía, en el poder de la palabra de Dios. Así que en esta noche Dios me lo bendiga y vamos a seguir compartiendo el mensaje. Vamos a continuar con el mismo mensaje, con el mismo tema en la próxima sesión. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, gracias por el momento que me permites haber compartido tu palabra con cada una de las personas que estuvieron con nosotros, Señor. Señor, te pido en esta noche que bendigas a todas las personas que estuvieron con nosotros, Señor. Gracias por ayudarme a haber desarrollado este tema, este mensaje, y oro para que tú bendigas a las personas, Señor, y en esta noche te pido, Señor, que tú les ayudes en sus necesidades, en sus problemas, en X situación que ellos estén atravesando, Señor. Recordándole que dice tu palabra que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que tú vas a suplir todas nuestras necesidades, Señor,
todas nuestras necesidades, de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Buenas noches y nos vemos el próximo jueves. Los viernes, desde las 8 de la noche, conéctate con el fuego, la unción y la gloria sobrenatural de Dios en Fe y Esperanza, radio y televisión. Ministraciones poderosas con el apóstol Dagoberto Castillo en las vigilias